Usted está viendo. Seguimos en contacto con su programación de Telecibao HD. Yo soy Josinel Martínez. En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema sumamente importante para nosotros, las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo gestionarlas? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Y en qué momento se expresan nuestras emociones? Hablaremos de manera muy gráfica, ya que las emociones tienen una gran importancia y utilidad en nuestras vidas. Pero, ¿qué son las emociones? Se define como un estado complejo que se traduce en cambios físicos y psicológicos y a su vez que influye sumamente en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. También podemos decir que las emociones son un estado afectivo que experimentamos en un ambiente que conocemos y que desconocemos. ¿Cómo influyen nuestras emociones? ¿Cuáles son los componentes que vienen derivados de estas? Los componentes son la parte cognitiva y la parte física y la parte conductual. Vamos a poner el ejemplo de una joven que va caminando hacia la universidad y el lugar está totalmente oscuro y se le va acercando un motor. Detén el ejemplo por ahí. La parte cognitiva le alerta y le dice, posiblemente me van a atracar. Entonces, viene la parte consciente o inconsciente. ¿La van a atracar verdaderamente o sí la van a atracar? Luego entra la parte fisiológica. ¿Qué es lo que va a expresar a través de esa parte cognitiva en su cuerpo? Tanto con temblores o con sudor. Puede hacer que la joven se detenga y piense y empiece a temblar. O automáticamente se le active la parte fisiológica y empiece a sudar. Luego continúa el motor acercándose y viene la parte conductual. La joven reacciona, puede hacer que se quede pasmada o corra para que no la atraquen. Entonces, estos son los tres componentes que automáticamente nuestras emociones activan. Vuelvo a retomarlo, la parte cognitiva, que es tanto una consciente e inconsciente, y una parte fisiológica, que es totalmente involuntario. Nosotros no tenemos control de esa parte física, cómo la expresamos. Y ahí entra también lo que es la conductual. La conductual es un movimiento voluntario e involuntario. ¿Por qué voluntario? Porque estoy consciente de que lo estoy realizando, e involuntario porque automáticamente me pasa un evento, actúo sin pensarlo. También en las emociones son bastante importantes porque tienen unas funciones específicas para nosotros. Está la parte adaptativa, la parte motivacional y la parte comunicativa. En la parte adaptativa, cada emoción tiene su propia utilidad. Por ejemplo, el miedo nos prepara para lo que es protegernos, como les decía en el ejemplo anterior. Si nosotros estamos caminando en una parte solitaria, automáticamente el miedo nos hace protegernos. Y también podemos decir el ejemplo del asco, es una parte de rechazo. Puede hacer que rechace una comida, no me gusta, es como no la quiero. Está la otra parte que es la motivacional, lo que nos mueve a realizar algo con un ímpetu, con una algarabía, con una vigorosidad y de manera eficiente. Está también lo que es la comunicativa. Abarca la comunicación, la parte intrapersonal y la interpersonal. De la intrapersonal podemos decir que obtenemos las informaciones propias de lo que nosotros ya tenemos guardado. Está la parte interpersonal, que se presta mucha atención a la comunicación con otras personas. Es la parte verbal y no verbal. ¿Cómo se mueven, cómo se expresan otras personas, tanto en los movimientos corporales y faciales? Existen en nosotros emociones básicas. Podemos mencionar la alegría. La alegría, algunos la llaman el jubileo, el contento, el gozo.
La alegría es causada por un motivo placentero y por otro es sumamente agradable. También podemos hablar que muchas veces tenemos que la tristeza no es una emoción, y sí, la tristeza es sumamente importante para nosotros. La tristeza es el velo que nos acompaña en la vida y la viste de gris. Es la emoción de la pérdida, de la pena y del daño. Y es necesario que todos pasemos por la tristeza, porque es un momento donde nos va a ayudar para crecimiento y para ideas creativas. Es el momento solo que tenemos cada uno de nosotros. Hace que nuestra energía se desplome, perdemos hasta el apetito, nos volvemos más pesimistas y se nos quita las ganas de hacer las cosas que nos gustan. Nos sentimos tristes cuando nos decepcionan o cuando perdemos algo importante en nosotros. En esta parte también podemos ver que la tristeza abunda cuando fallece una persona muy cercana a nosotros. Está la emoción del enfado. El enfado también se llama rabia, cólera o furia. La ira nos domina y se nos va casi siempre de la cuenta. Ahí entra la parte prefrontal. Ahí es cuando una persona no es consciente de lo que hace. Podemos poner el ejemplo de una persona cuando va caminando y automáticamente, y tiene una pistola, automáticamente lo que reacciona ante una persona que la venga a atracar. Voy a poner el ejemplo de atracar porque actualmente en nuestra sociedad es muy usual que se esté utilizando la parte del atraco como parte antisocial. Y pongo este ejemplo porque muchas veces tenemos ejemplos de personas que hoy en día están pagando una pena porque reaccionaron de manera inconsciente, y ahí actúa la parte prefrontal que se cega, no nos deja pensar de manera lógica. Entonces tenemos que aprender a gestionar lo que es el enfado, ya que nosotros podemos actuar inconscientemente y esto nos lleva a una pérdida. Está también la parte del miedo, también conocido como temor. Es la emoción del peligro y la amenaza. El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir daño. Pero hay una parte positiva en el miedo. Es aquel que nos hace crecer. Nos convierte mucho más creativos porque nuestra mente está viviendo un proceso de terror que muchas veces perdemos el control en ello. Pero cuando sabemos controlar nuestro miedo, podemos sacar de ello una parte creativa y productiva en nosotros, porque nos enfrenta y nos confronta a algo que tal vez queremos realizar. Está también la sorpresa, la emoción de la sorpresa, aquella que es un sobresalto, que es la más neutral de entre todas las emociones básicas. Es de corta duración y sucede ante un evento que desconocemos y se nos presenta de manera fugaz, rápido. Y por último, tenemos el asco, aquel que nos muestra una actitud repugnante o desagradable. Resulta útil, pues nos mantiene alejado de sustancias que pueden hacernos daño. Tiene una función protectora, o sea, podemos poner el ejemplo cuando estamos entre amigos y muchos de ellos utilizan sustancias que para nosotros es totalmente asqueante. Para nosotros, esta función de lo que es el asco nos mantiene protegidos para no acceder a esas ofertas, puede ser el alcohol, drogas u otras sustancias ilícitas que se están utilizando actualmente. Para poder gestionar nuestras emociones es necesario conocerlas, detenernos cuando unas de ellas aparecen. Por ejemplo, el enfado. Cuando aparece el enfado, debemos detenernos. Un ejercicio muy práctico es respirar y contar hasta 5. Y allí va a entrar la parte lógica, lo que pensamientos concretos. ¿Qué puedo hacer en esta determinada situación? Pero si desconocemos esa emoción del enfado, vamos a actuar automáticamente, inconscientemente. Por eso es necesario que podamos conocer nuestras emociones para poder gestionarlas, para darnos cuenta cuando aparece una
y la otra. También es importante poder escucharla. ¿Qué mensaje me está trayendo esta emoción? Por ejemplo, la emoción de la quietud, de estar en calma, me está diciendo que dentro de mí hay un reposo, pero también la tristeza me está alertando que algo dentro de mí está sucediendo, que hubo una situación que me impregnó en mí esa emoción de tristeza. Hoy día se hace tan necesario saber gestionar nuestras emociones, conocerlas y saber qué mensaje nos están transmitiendo, ya que esta marcará el éxito tanto laboral como personal en nuestras vidas. Hoy estuvo con ustedes Josinel Martínez en su cápsula de psicología. Sigan en contacto con la programación de Telecibao HD. Telecibao HD, televisión de hoy.